Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del que nos estén viendo. Y bueno, a medida que se van uniendo los demás para iniciar la clase de hoy les he traído el tema de dependencias o adicciones emocionales. Vamos a ver en el ámbito personal, en el ámbito social, en el ámbito de las relaciones de pareja y de las relaciones familiares, cómo es que nosotros logramos este tipo de dependencia emocional, ¿ok? Y cómo poder de alguna manera salir de ese hoyo en el cual hemos entrado inconscientemente, ¿ok? Bueno, les voy a compartir la presentación que les he traído hoy para empezar. Adicciones emocionales, lo que se llama el tema. Bien. Bueno, mi nombre es Gloria Rojas, para los que no me conocen, mi nombre es Gloria Rojas Quesada, soy nutricionista, especialista en psiconeuroinmunoendocrinología y también soy coach ontológico profesional. Me especializo en reprogramación mental y traigo la especialidad en bioneuroemoción. ¿Okay? Entonces, todos estos temas que vamos a trabajar, sobre todo el tema de hoy, es en base a lo de la bioneuroemoción. Nosotros lo trabajamos en el Centro Holístico Ancestral Anamaya como el curso o la formación en autogestión emocional. Trabajamos esto mes a mes, semana a semana, temas relacionados con todos estos aspectos, o bueno, algunos puntos que se van a trabajar aquí, ¿vale? Bien, inicialmente partimos desde la perspectiva de las adicciones, ¿verdad? Pero adicciones, como dijo Margarita, podemos tener adicciones a todo. Y en general todos somos adictos a algo, pero todos tenemos un nivel de adicción. Entonces, esta vez vamos a hablar el tema de adicciones emocionales, ¿no? Cómo es que estas dependencias emocionales surgen en nuestro inconsciente y cómo venimos cargando con esto sin saberlo muchas veces. Entonces, a nivel consciente, que solamente el 5% de lo que realmente podemos manejar nosotros conscientemente, ¿ok? Es lo que yo decido, ¿no? Yo quiero bajar de peso o si mi pareja de alguna manera me daña, entonces yo decido separarme de esta persona, pero a nivel inconsciente se guarda el 95% de todas esas decisiones que inconscientemente tomamos sin saberlo. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Y nosotros reconocemos que estamos programados desde la infancia, desde el vientre de mamá, venimos con programaciones ya establecidas. El proyecto sentido, que es mucho más atrás, ¿no? Y el transgeneracional o las memorias familiares, ¿no? De nuestros ancestros. Todas estas memorias que vamos guardando a nivel inconsciente nos van dirigiendo en la vida, ¿no? Como decía Carl Gustav Jung, si no haces consciente ese aspecto inconsciente de tu mente, vas a ir por la vida pensando que lo que te sucede es tu destino. Y así vivimos todos en piloto automático. Hay muchas personas a las que actúan de alguna manera dañando a otros y les dicen, eres un inconsciente. Y literal te está diciendo que eres un inconsciente, pues porque vamos por la vida en piloto automático, repitiendo patrones, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de estos programas que vamos guardando a este nivel y cómo es que esto tiene que ver con nuestras emociones y muchas veces en nuestras decisiones, sobre todo a nivel de pareja, familia y relaciones sociales. Entonces, cuando hablamos de dependencia emocional, podemos asimilarlo a una adicción, puesto que muchas veces esto se convierte en una forma tóxica de estilo de vida. Entonces, si yo veo una pareja, lo primero que voy a pensar es, específicamente, si hablamos de dependencia afectiva, ¿no? Es una adicción hacia otra persona. Generalmente, en este caso, esta imagen nos demuestra una adicción de una dependencia afectiva hacia mi pareja, ¿verdad? Una necesidad desmesurada del otro. Yo sin esta persona no puedo vivir, ¿no? No me concibo en la vida sin él o sin ella.
que conlleva ¿a qué? A renunciar incluso a tu propia libertad personal, ¿no? Muchas veces priorizas los aspectos o las ideas o los sueños del otro, ¿no? Antes que los tuyos. Eso ya es un renunciar a tu propia libertad, a tu propia persona. Entonces, emprendes un camino que, ¿a dónde te va a conducir este tipo de necesidad desmesurada que tienes del otro? Hacia una felicidad ilusoria. ¿Por qué? Porque si el otro se va o el otro cambia te cambia de gesto, tu mundo se te va a venir abajo, ¿no? Entonces, esa felicidad es una ilusión. ¿Por qué? Porque estás viviendo siempre de lo que el otro te pida que hagas y no de lo que realmente tú sientes que debes hacer frente a cualquier situación. Ahí empieza a surgir el tema de la dependencia, ¿ok? Entonces, nosotros lo conocemos como el amor romántico. Hay una serie de pasos que pasa o va a pasar una relación de pareja para que vaya dándose este amor romántico que difícilmente en la sociedad han confundido, ¿no? Y llaman que eso es amor, ¿no? Si tú me amas, dame la prueba de amor. Eso es lo que decían antes, ¿no? Si tú me amas, entonces definitivamente tú vas a hacer lo que yo quiero. Si tú me amas, no vas a ir a esa fiesta porque yo me siento incómoda o incómodo que vayas a una fiesta solo. Si tú me amas, entonces ponemos condicionantes. Ese es el famoso amor romántico que nos han enseñado a la sociedad, las novelas y todas estas programaciones que venimos cargando, ¿no? Entonces, primer paso, ¿cuándo se convierte en un amor romántico? Cuando yo idealizo al otro, ¿no? Cuando digo, eres todo lo que siempre soñé. Sin ti no soy nada, ¿no? Luego, la pérdida de identidad. Cuando tú empiezas a idealizar al otro, pones tus expectativas muy, muy, muy altas en esa persona. Y si algo hace de eso que tú pensaste que era, y que jamás pensarías que haría esta persona, porque lo idealizaste, entonces hace algo y se empieza a caer de su pedestal y terminas totalmente decepcionada y así ocurren los divorcios, las rupturas y todo lo que ya conocemos, ¿verdad? Entonces empezamos al principio el enamoramiento, todo el proceso es hermoso, es maravilloso, toda tu química corporal cambia, se mantiene en un boom de emociones, ¿no? Pero cuando empieza a caerse de tu pedestal esta persona, empiezas ¿a qué? A tener como que no me gusta que hagas esto, pones de alguna manera concepciones, ideas que no existen, pero están ahí, los estás viendo con esa persona. Generalmente en la pareja se ve esto y la pareja generalmente nos muestra nuestra sombra, aquello que no aceptamos de nosotros, pero que sí tenemos, ¿no? Entonces, cuando nosotros idealizamos a esta persona, incluso podemos perder nuestra identidad. Cuando decimos sin ti no soy nada, por ejemplo, ¿ok? Si tú te vas, yo no sé qué haría. Entonces, perdemos nuestra identidad porque idealizamos tanto a esta persona. Y la relación se torna tóxica. Existen muchos memes, muchos TikToks donde sale la pareja tóxica, ¿no? La tóxica o el tóxico, ¿no? Y pues la sociedad no lo vende así, en bandeja de plata nos lo pone para poder de alguna manera tener ese tipo de relaciones y verlo como si fuera algo normal, ¿no? Entonces hay una frase muy común que dicen, ¿no? Que bien te quiere, quien bien te quiere, te hará sufrir o te hará llorar. O cuando dicen, no hay amor verdadero sin sufrimiento, ¿no? Todas estas creencias que de alguna manera nos meten, ¿no? Creencias limitantes, diría yo, nos conllevan a este tipo de dependencias. El amor verdadero lo aguanta y lo puede todo, ¿no? El amor verdadero es eterno. Ah, te cela, es porque te quiere. Ah, sí, si no te celara, no te querría. Esas son creencias que definitivamente te llevan a este tipo de relaciones tormentosas, ¿no?
Entonces hay personas que tienen firme estas creencias, estas ideas en su inconsciente. Y no porque lo han escuchado en la sociedad, sino también porque lo han visto en mamá y papá. Ustedes saben que en la infancia, la primera infancia, es los 7 primeros, 8 primeros años de vida, es como si a este niño lo estuvieras hipnotizando y estuvieras mandando la información que quieres que sea de adulto. Entonces, si papá y mamá han tenido una relación tóxica, de todas maneras tú vas a repetir lo mismo con tu pareja, ¿no? Entonces, si ves que papá de alguna manera desacredita a mamá o se va con sus amigos y la deja de lado, o peor aún, es infiel con ella, o él a ella, o ella a él, ¿no? Entonces, si tú experimentas todo esto de pequeñito, va a quedar en tu subconsciente y lo vas a volver a repetir con tu pareja, con tus parejas en lo sucesivo. El otro punto, después de que la relación se volvió tóxica, llegas al tener pánico con la ruptura, ¿no? Y muchas personas cogen a los hijos como pretexto ¿para qué? Para evitar las rupturas, ¿no? Se embarazan, los embarazos no deseados entran ahí, ¿no? Y la creencia abrupta de que el amor duele, ¿no? Que no hay verdadero amor sin sufrimiento. Estas creencias que lo único que hacen es destruir aún más esa alma que ya está dañada, ¿no? Entonces necesitamos, otro aspecto es cuando tú necesitas tienes tanta necesidad de afecto. Nadie me va a querer más que tú, ¿no? Sin ti no soy nada también. Entonces te necesito que estés a mi lado. Todas estas expresiones, ¿cuáles son las consecuencias? ¿A dónde nos llevan? Pues lo que ya conocemos y también hemos experimentado tal vez en nuestras vidas, en nuestras propias vidas. Rupturas de parejas repetitivas, insatisfacción y frustración, ¿no? Hoy en día las parejas que están casadas por muchos años, pero de alguna manera su creencia es que si cortan la relación, ¿qué van a decir? ¿No? El qué dirán, el famoso qué dirán. Entonces siempre están basándose su relación de pareja siempre en una insatisfacción profunda, frustrados, mamá prácticamente se estresa de todo, ¿no? Esa frustración que siente porque sabe que el marido ya no siente lo mismo por ella, pero igual tienen que estar juntos. Entonces hay muchos aspectos ahí que dejamos de lado y lo proyectamos en nuestros hijos, en nuestras relaciones sociales, también en el trabajo, ¿no? Si he tenido un padre que ha sido abusador con mi madre, tengo un esposo que es abusador conmigo, incluso tengo un jefe que abusa también de mí, ¿no? Entonces todo se relaciona. Todo esto lo vamos atrayendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dañados, nuestra alma está rota y de alguna manera todo ese campo que yo manejo, mi campo electromagnético está vibrando en esas frecuencias tan bajas que atrae todo esto que yo creo. Por eso hay una gran frase que dice, ¿no? Creas lo que crees. Entonces, es muy cierto esto. Si tú crees que el amor verdadero es sufrimiento, vas a sufrir en tus relaciones de pareja. Si tú crees que no se puede ser feliz sin una pareja, vas a vivir todo el tiempo buscando una pareja, ¿no? Entonces, los celos patológicos, otro signo de inseguridad, insatisfacción y frustración, ¿no? Los trastornos psicológicos en general. Entonces, esas son las consecuencias de tener un tipo de dependencia emocional. Pero ¿por qué nos es difícil, ¿no? Si yo soy consciente que efectivamente esa relación ya no me es ya no es saludable para mí, me daña y me hace sentir mal. Yo lo sé, conscientemente, soy consciente que esa relación no me está trayendo nada bueno en la vida. Pero ¿por qué sigo con él o con ella? ¿Por qué sigo tolerando todo? Por este motivo, ¿no? Porque tenemos miedo a qué? Al rechazo, ¿no? Ese miedo, ¿dónde surge? En la infancia. Cuando mamá o papá o vimos eso, que experimentamos eso con nuestros padres, o simplemente a nosotros mismos nos rechazaron desde pequeñitos. Entonces,
buscamos un ser donde proyectar toda esa falta de amor y de alguna manera asfixiarlo con nuestro exceso de amor y siempre pensando que si yo le doy el amor que ella quiero que me dé, entonces va a ser retributivo y no es así, ¿no? Y cuando te traicionan las famosas traiciones, infidelidades, se deben a eso, que tú estás viviendo para el otro en un 100% y para ti 0. Eso es ser infiel contigo mismo. Y como tú eres infiel contigo mismo, atraes esa situación y tu pareja te es infiel también. Dejas de lado todos tus proyectos, dejas de lado todos tus sueños para complacerlo a él o a ella. Eso es lo peor que puedes hacer. Estás siendo infiel contigo mismo. ¿Okay? Y cuando pasa eso, las infidelidades ocurren, porque la vida te está dando de alguna manera muestras de que tienes que serte fiel a ti mismo. Tienes que trabajar en ti primero. Tienes que mejorar tú para que el otro pueda verte y seas tú una inspiración para él o para ella. ¿No? Entonces, los tipos de dependencia en sus diferentes ámbitos existen 3, en la pareja, en la familia y en el entorno social, como les dije inicialmente. Entonces, en la pareja es muy común, ¿no? La dependencia emocional es la forma en la que se presenta con mayor asiduidad en nuestra sociedad y también es la más reconocida. ¿Por qué? Porque hay una necesidad excesiva que tiene en la pareja uno de los integrantes hacia el otro o viceversa, ¿no? Hay un deseo de exclusividad en la relación, como les decía, ¿no? Tú eres todo para mí y yo doy todo por ti y yo estoy para ti siempre, ¿no? Y incluso dejando de lado lo que yo tengo que hacer para mí misma. Entonces, estos sueños, estos proyectos que tengo en mente, no los hago, ¿por qué? Porque estoy priorizando al otro, ¿no? Idealizo. Las historias relacionadas de parejas desequilibradas, ambos idealizan, ambos codependen, ¿no? La dependencia es mutua y allí ocurre o la subordinación o la sumisión, ¿no? O el deseo de querer mantener a la pareja allí en un frasco, siempre atrapado, ¿no? Entonces, en la familia ocurre lo mismo, generalmente con nuestros hijos. Si nosotros hemos visto en la familia que ocurre esto de la sobreprotección, ¿no? Las mamás generalmente sobreprotegemos a los hijos y sin darnos cuenta que esa sobreprotección se va a largo plazo, ¿no? Cuando llega la adultez, la mamá siempre está ahí metida, incluso en la casa de la pareja, o sea, de la nueva pareja, y está metiendo ahí todas sus ideas, sus cosas, y no deja en paz a esa pareja, no dejan que crezca. Y ahí está la famosa mamitis, la famosa, generalmente esto le da a los varones, ¿no? Entonces, las parejas de este tipo de hombres que dependen mucho o están apegados excesivamente a sus madres, también sufren en la relación de pareja, ¿no? Entonces, todos estos procesos de este apego excesivo y obsesivo, ¿no? Sea la mamá, sea el papá, se da. Entonces, también es un proceso psicológico anormal, se podría decir, que hay que trabajar, sobre todo en la confianza y en la autoestima de esta persona, ¿no? Y en el entorno social, la dependencia emocional se manifiesta en personas que tienen la necesidad de reconocimiento, ¿no? Quieren sentirse a la altura, quieren ser aceptados, necesitan constantemente aprobación en el círculo de amistad o en el trabajo, ¿no? En el campo laboral, y tanto así que se olvidan de sí mismos. A todo le dicen sí, ¿no? Oye, anda, haz esto, sí, está bien, sí, sí, sí. No saben decir no. Entonces, aquí también existe un tipo de dependencia emocional y esto afecta no solo a la persona, sino también al entorno en sí, porque esta persona está constantemente acumulando resentimiento y rencor, ¿no? Que a la larga se traduce en una enfermedad o en algo, pero siempre va a traer un desequilibrio. Entonces, todo este tipo de dependencias de tipo emocional, ¿no? En el campo laboral, por ejemplo, hay una diferencia ahí entre dependencia y codependencia, por ejemplo. Cuando hablamos de dependencia, hay una obsesión siempre del otro, ¿no? Yo me obsesiono de mi pareja, por ejemplo, y doy todo por él y él es mi todo, lo idealizo y todo. En cambio, la codependencia centra la vida
tu vida se centra en la de los demás, ¿no? A ti no te priorizas por nada. Tú vas y das todo por los demás, sea por tus hijos, sea por tus amigos, sea por tu familia, pero siempre afuera, siempre tirando afuera, no a tu interior, o tú te despriorizas por completo, ¿no? Entonces, no poder separar el yo del otro y su voluntad. Eso es en el caso de una dependencia, ¿no? Todo es por el otro. Mientras que en la codependencia buscan su propio valor y felicidad fuera de sí mismos, ya sea en una situación, en un grupo de personas, pueden ser amistades, etc. El miedo de perder el amor, ¿no? En la dependencia tienen terror a que el otro los deje. Y en la codependencia ayuda a los demás de lo que piensen de sí mismo. Por eso siempre están buscando ser reconocidos, siempre queriendo ganar el trofeo, siempre queriendo ser mejores, ¿no? Incluso la agresividad entra ahí también a tallar, ¿no? El miedo a mostrarse por lo que es. Tienen miedo a saber o a mejorar su autoestima, ¿no? Piensan que no son nada sin el otro, en el caso de la dependencia. Mientras que en la codependencia se sienten atraídos por personas que necesitan siempre ayuda. Ellos se convierten en los superhéroes, el famoso síndrome del superhéroe, ¿no? Yo puedo ayudar a todo el mundo y se deja de lado a sí mismo. Entonces, todas esas cositas se van viendo en la vida, en el día a día, ¿no? Y nosotros en Anamaya lo que priorizamos es el trabajar cada aspecto, ¿no? Y en el proceso de autogestión emocional, nosotros trabajamos por partes, ¿no? Identificando a ese ¿cómo decirlo? A esa parte de mí que está de alguna manera desequilibrada y que yo no reconozco quién soy, y que ese algo que yo tengo ahí en mi mente me está llevando por donde no debo ir, por eso sufro, por eso me siento menos que los demás, por eso dependo del otro y no puedo tomar una decisión. Me mantengo siempre en mi zona de confort. ¿Por qué? Porque estoy siempre identificándome con el personaje que he venido a ser en esta vida, ¿no? Por ejemplo, nosotros le llamamos el ego. El ego es una especie de, ¿cómo decirlo? Es una máscara que yo me pongo para poder encajar en esta sociedad, en este mundo, ¿no? En esta realidad. Entonces, si yo me identifico con esa máscara, voy a vivir la historia de la máscara, del personaje de esa máscara, y no lo que realmente soy y lo que realmente he venido a hacer en este mundo. Entonces, en el curso o en la formación de autogestión emocional nos ponemos a identificar eso primero. Ese es el primer paso. Una vez que yo identifico quién soy y cuál es mi máscara, ¿no? Y cómo está establecida o cómo trabaja esa máscara para mi bien o para mi beneficio, una vez que yo sé identificar esos dos aspectos, ya puedo ir en lo sucesivo a cualquier situación y lo puedo trabajar, puedo tener más control. Eso se llama el autocontrol. Entonces, en la formación de autogestión emocional trabajamos todos estos aspectos semana a semana. Una vez por semana en las clases es teoría, todo el aspecto teórico, ¿no? Y una especie de terapia. La terapia se le da a cada persona. Si son en el grupo, son varias personas, siempre son como 8 clases, no, 12 clases, y en cada clase se hace una terapia para las personas que que conforman el grupo. Entonces, no hay pierde aquí porque yo hago mi trabajo, ¿no? Y además estoy recibiendo terapia. O sea, estoy trabajándome a mí mismo. Mi proceso de autoconocimiento empieza ahí. Entonces, nosotros somos un centro, el cual, como 2 terapeutas que pueden brindar orientación para poder trabajar este proceso de autoconocimiento de una forma bastante detallada y específica, se podría decir, pero que, perdonen, ok. Como les decía, en el proceso de autogestión emocional trabajamos todos estos aspectos y más que todo preparamos para que cada uno tome decisiones de alguna manera acertadas en base a lo que realmente debe ser.
y no en lo que creo que soy, ¿no? Inconscientemente vamos desprogramando esas situaciones que nos creen y que nos están llevando por ese camino, un camino tal vez equivocado, porque daño a los demás con mis decisiones, y eso es lo primero que vemos en este aspecto, en esta formación. Y bueno, como decía Enrique Corbera, que es el creador de este maravilloso método de la bioneuroemoción, él decía que el ego cree que todos los problemas que hay que resolver están ahí afuera, ¿no? Y cuando no es así, cuando estamos con esa mente dual, siempre vamos a pensar que el otro me hace algo, que el otro me daña, ¿no? Mientras que si yo vivo con la conciencia de unidad, ¿no? Desarrollo la conciencia de unidad. En realidad nosotros la conciencia de unidad ya la tenemos, solo que nos cuesta desarrollarla. Entonces, todo este proceso de autoconocimiento y autogestión emocional nos brinda orientación para poder desarrollar esa conciencia de unidad, identificar a ese ego y ponerlo a mi mando o a mi favor, por así decirlo, a trabajar para mí y no hacerme yo su esclavo. Entonces, ese es el objetivo primordial de esta formación y es lo que les traemos como propuesta para compartirles y bueno, invitarlos también para que tomen la formación. Y bueno, eso sería todo con respecto a la presentación que hoy les traigo respecto a este aspecto. Margarita, por ahí puedes, no sé si dejé de compartir. Sí, Gloria, ya dejaste de compartir. Ya. Internet. Nada más necesito que me des el host para que yo pueda compartir. Ok. Yo no entiendo por qué antes el coanfitrión también podía hacer esto, pero no sé por qué ahora ya no. A ver. ¿Alguna duda, chicos, por lo que les expuso hoy Gloria? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo o nos vamos de lleno a la clase del día de hoy? Coméntenos. Y si no, pues nos vamos de lleno. Ya te di... vámonos a la clase. Ya te di el anfitrión, Margarita. Gracias, Compartir. gracias. Sí. Bueno, gracias. Entonces seguimos con la biodescodificación de las adicciones. Muy bien. Ay. Permítanme que dice. Creo que estoy compartiendo otra cosa. Creo que sí era el tema. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Bueno. Ok, hoy el tema de hoy, pues seguimos con el tema de adicciones, nada más que bajo otra mirada, que es la mirada de la biodescodificación, ¿no? Un método, una técnica sorprendentemente maravillosa, pues que te enseña no solamente a ver desde dónde viene. ¿Perdón? Le dijiste que Permítame, voy a apagar los micrófonos porque ya que estuvimos en el foro, hay interferencia. A ver. pues sí. Ok, ahora sí ya. Listo. Ok, les decía que la biodescodificación en sí como método, maravillosamente bien solo porque en primer lugar, pues nos vamos a trabajar con la historia familiar. Eso es lo que hace la biodescodificación, trabajar desde un ámbito, desde la historia familiar del que tiene el conflicto en sí. Pero el tema de hoy es adicción, ok, la adicción es una dependencia o una necesidad en sí hacia una sustancia, hacia una actividad o relación. Como bien lo dijo Gloria, también hay adicción hacia las relaciones de pareja. Y ahí es donde entra la autogestión emocional, el poder ayudarnos nosotros mismos a salir de ese tipo de adicción, ¿no? Debido esto se da debido a la satisfacción que esta causa y de la que aparentemente no podemos prescindir para el devenir normal de nuestras vidas. Recuerden que toda adicción evita el contacto con la emoción. Puede ser un sentimiento de vacío existencial, una falta de amor, un sentirse solo, una desconexión con nuestro ser superior.
con nuestra realidad y nos hace sufrir. Y la adicción enmascara nuestro sufrimiento de forma temporal, pero luego lo recrudece. De esa forma es como se lleva. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas sufre algún trastorno conductual relacionado con adicciones sin sustancias. ¿Cuáles son estas adicciones sin sustancias? Bueno, una de ellas y la que más llevamos en cuenta, pues es esa, ¿verdad? De las que nos acaba de hablar Gloria, la adicción a otra persona. Entonces, desde el coaching neurobiológico, entendemos que este tipo de adicciones se deriva de un conflicto de reconocimiento y falta de protección por parte de mamá. Existen adicciones como la ludopatía, como el poder, la avaricia, el querer tener mucho éxito, el ir al gimnasio, mucho, o sea, hay muchos tipos de adicciones que no precisamente tienes que consumir sustancias para volverte un adicto, ¿sí? Y eso lo hemos venido recalcando en las clases anteriores. ¿Qué pasa con las adicciones? Bueno, el sentido biológico de la adicción es recuperar a través de cosas o comportamientos externos algo que he perdido internamente. Y al no proporcionarnos lo que buscamos, repetimos una y otra vez, convirtiendo este consumo en un acto, podría ser hasta abusivo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, cualquiera puede ser adicto a casi cualquier cosa, ya sea alcohol, tabaco, sexo, juego, drogas, comida o cualquier otra cosa que provoque ideas obsesivas y que deriven comportamientos compulsivos. Como por ejemplo, morderse las uñas también es adictivo. Hurgarse los granos, ¿has visto a alguien que se hurga los granos? Que solo se anda rascando y es un comportamiento adictivo. El cotilleo, ay, tengo mucho, ¿sí? Picazón, así cosas, ¿no? Es un comportamiento adictivo. Las críticas, los juicios, son comportamientos adictivos. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Que no precisamente tiene que ser algo que yo tenga que consumir. Por eso, 1 de cada 4 personas sufrimos de este tipo de trastornos, ¿sí? Las adicciones siempre son conflictos relacionados con mamá, pues ella fue nuestra primera adicción y la más importante en la vida. Eso a lo que somos adictos nos devuelve a ese amor, a ese reconocimiento y a esa protección de mamá que tuvimos y que perdimos o que nunca llegamos a tener. En tal caso, la adicción suele ser más compulsiva. Las adicciones con mamá son mucho mayores al porcentaje de papá, ¿sí? ¿Por qué? Porque mamá es la que nos nutrió, la que nos dio, la que nos tuvo desde el vientre, ¿no? Entonces, ¿qué conflicto emocional estoy viviendo? Bueno, si yo presento algún tipo de adicción, ya sean drogas, alcohol, tabaco, tranquilizantes, etcétera, significa que necesito que mi mamá esté a mi lado para afrontar un reto. Es mi manera de solicitar ayuda de mamá de la forma equivocada, obviamente, porque quiero que ella me vea como una víctima. Ay, creo que a ver, permítame. Ok. Porque quiero que mamá me vea como una víctima, porque solo así me va a poder ayudar. Toda adicción intenta evitar el contacto con la emoción que subyace al conflicto. Entonces, para protegernos, nos crea una emoción sucedánea que parece llenarnos, pero que termina dependiendo solamente de la sustancia o comportamiento externo. Por eso, en constelaciones familiares, lo primero que se les dice a una persona que tiene este tipo de adicciones es: constela a mamá. Toma de mamá la vida. Toma de mamá eso que necesitas.
Porque si tú no constelas con mamá, híjoles, te puede llevar no solamente a una adicción, sino a muchas cosas que el no tomar a mamá podrían llevarnos a situaciones difíciles en nuestra vida actual. Las adicciones siempre van a estar relacionados con mamá, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Entonces, el conflicto general es protección mamá, ¿sí? Necesito de tu protección. Siempre en un entorno de huir de la realidad por temor a no afrontarla, ¿sí? Y podrían preguntarse, el adicto obviamente, ¿van a venir mis padres a ayudarme? ¿Acaso no ven que estoy sufriendo, que estoy muriendo? Porque así es como se siente el adicto. Es un programa inconsciente de muerte y de autodestrucción, donde dice, no soy capaz de afrontar una situación. Las adicciones están relacionadas con lo no dicho. Adicción. No tengo derecho a expresarme. Y pueden ser cosas tan simples como afrontar mi adolescencia, salir adelante de un problema escolar o profesional. No hay edad aquí. Y por supuesto que mamá no está para mí siempre, o cuando menos no es adivina. Por lo que si yo no expreso mis necesidades para mí, será más fácil afrontarlo todo con drogas. ¿Sí? ¿Cuál va a ser siempre el resentir? No soy capaz de afrontar una situación. Y lo afronto con esto. ¿Con qué? Con drogas. ¿Por qué? Porque me siento fuerte. Con un cigarrito me siento segura. Con una copa me siento seguro. Con una dosis me siento seguro. Con una pastilla me siento seguro. Y así, X y XX razón. Todas las adicciones esconden algo. Toda adicción evita el contacto con la emoción. Puede ser un sentimiento de vacío existencial, una falta de amor, sentirse solo, desconexión con nuestro ser superior. Nuestra realidad nos hace sufrir y la adicción enmascara nuestro sufrimiento de forma temporal para luego, como decía yo, recrudecer. ¿Sí? Permítanme tantito. Ok. Ay, es que... Ok. En el alcoholismo, podríamos decir, ¿cuál es el conflicto? Aquí el miedo a ser herido otra vez y no ser protegido. Hay también miedo a la soledad o forma fácil de simular el contacto con lo divino. Aquí muchas personas se vuelven adictas a psicotrópicos, podríamos decir también a hierbas medicinales, como la ayahuasca, se vuelven tan adictos por querer tener ese contacto con lo divino, ¿sí? El contacto con el agua, con el fuego, con la tierra. Entonces, por eso acuden a este tipo ingieren este tipo de bebidas, ¿no? El alcoholismo está frecuentemente relacionado con el deseo de huir de responsabilidades, con el deseo de seguir siendo el niño irresponsable y no ser castigado. O bien, el miedo a afrontar situaciones negativas en el plano afectivo, por miedo a ser herido. Es mi forma de evadir el ser adulto responsable y enfrentar mi vida. Entonces, en muchas ocasiones las personas alcohólicas fueron hijos no deseados, aunque haya sido por un segundo, ¿sí? Por lo tanto, aunque vivan un buen embarazo y sean hijos muy queridos,
queda una emoción guardada en el inconsciente que le dice a la persona, tu padre, tu madre no te ama. Todo el amor que te demuestran es falso. Y eso viene desde el vientre de mamá. Por eso son tan importantes a veces las sanaciones desde el vientre de mamá. Porque, perdón, acuérdense que nosotros tenemos memorias intrauterinas, que son memorias que mamá tuvo desde 9 meses antes de que ¿cómo es que se llama? Bueno, de que tuvieran relaciones con papá. Concibiera. Sí, de que me concibiera, perdón, gracias. 9 meses antes de que me concibiera, mamá, ¿qué pasó con esos 9 meses antes? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo era la relación de mamá con papá? ¿Dónde vivían? ¿Ella trabajaba, no trabajaba? ¿Qué hacía? Todo eso precisamente va a tener algo que ver con este tipo de situaciones. Y en una gran mayoría de los casos, las personas ni siquiera saben que traen estas memorias intrauterinas. Y dicen, bueno, no, pues es que tal vez lo heredé de papá, o tal vez lo heredé de mamá, o los amigos, o esto, o tienes malas influencias con los amigos. Sí, también es cosa de nosotros, ok, pero todo se activa, ¿sí? Por lo tanto, la persona, cuando trae este tipo de pensamientos y de memorias, ahí la persona busca hacerse daño y ser víctima para retar al padre o a la madre a que lo amen. Y en una gran mayoría de los casos lo logran, porque la madre o el padre se preocupan y lo mantienen, le dan dinero, lo acogen en casa y hasta le dan dinero para su alcohol, porque muchas veces así es. El conflicto de separación del padre. Estamos hablando del modo de llegar al padre a través de la cabeza, ¿sí? Y el conflicto de separación de la madre a través es de los líquidos. Es un conflicto de huida de la realidad para olvidar y el modo de expresar las verdades que debo callar ante la familia. Porque muchas veces dicen que los borrachos siempre dicen la verdad. Entonces, ¿cuál es la emoción biológica oculta? La emoción biológica oculta es, ¿de qué me sirve ser o hacer tal cosa? ¿Qué caso tiene? Tienen una sensación de inutilidad, de futilidad, de culpa y de incapacidad, sobre todo un rechazo de uno mismo. ¿Cómo lo liberas? ¿Cómo liberas esta emoción biológica? En primer lugar, constélalo, ¿sí? En segundo, tienes que aprender a vivir en el presente siempre. Por eso, todas estos métodos, todas estas terapias o todos estos pasos que hacen de cuarto y quinto paso en Alcohólicos Anónimos son fundamentales también para que alguien pueda salir de ahí, ¿sí? Porque ellos viven en el presente, ellos dicen, solo por hoy, y ese es su lema, solo por hoy, ¿sí? Estoy sobrio, solo por hoy estoy sobrio, vivo en el presente, cada momento es nuevo, elijo ver mi propio valor, me amo y me apruebo. Eso es lo que tiene que hacer alguien que tiene problemas con el alcoholismo. Y con el tabaco, bueno, el tabaquismo está relacionado aquí con conflictos de madre o de territorio. Es común que la madre de un fumador haya sido una madre firme o que da por hecho que su hijo o que su hija es fuerte, que de ninguna manera espera verla o verlo fracasar. El llevarte un cigarro a la boca es energía masculina. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Mamá
me siente fuerte. Mamá sabe que puedo hacerlo y no puedo fracasar. Es un vacío que tiene esta persona. El humo es como niebla que inyecta en el territorio. Necesito una atmósfera conocida que me haga sentir seguro y que me haga sentir acompañado. Por lo tanto, la persona desea llenar ese vacío de cariño materno. ¿Y qué es el cariño materno? El territorio, con humo. Y no significa que las madres no amen, sino que no lo saben expresar de la manera en que el hijo espera que le expresen su amor. Porque hay madres muy cariñosas, que dan besos y abrazos, pero cuando el hijo pide algo, expresa algo como, pregunta algo, por ejemplo, el niño, y la madre le dice cosas como, ay, qué tonto eres, hijito. Tú y tus cosas. ¿Qué no piensas? Entonces, muchas veces hacemos este tipo de expresiones, aunque querramos mucho a nuestros hijos y se lo demostremos, pero ahí hay algo que disparó en el niño, ¿no? En la persona. Otra cosa podría, ay, eso no es importante. Claro que todo va a ser importante para tu hijo. Para ti tal vez no, pero para tu hijo sí es importante. La madre lo toma como una broma, como una tontería, sin importancia. Y por lo tanto la persona siente que no es amada ni respetada. Entonces, ¿qué conflicto emocional está viviendo? Simplemente, el tabaco es madre y territorio. Su resentir es, me siento apartado del territorio, me siento apartado de mi madre. O me siento invadido en el territorio o me siento invadido por mi madre. Porque muchas veces hay madres que son tóxicas, ¿sí? Los pulmones simbolizan la idea de libertad y comunicación y las personas intentan crear esa libertad que no tienen con su madre y esa comunicación que tampoco la tienen con ella. ¿Y cómo lo hacen? Fumando. Pero como esas creaciones no son reales y como la persona ve que no logra ese real acercamiento materno, pues continúa fumando. Fumar no es que sea malo y no causa ninguna enfermedad tal. Bueno, si lo haces en exceso, obviamente que sí. Pero podríamos llamarle, que muchos médicos hoy en día han dicho, que son falsas creencias, ampliamente extendidas. Pero si lo que buscas es una solución, mejor habla y arregla las cosas con tu madre. Y si vas a fumar, disfrútalo y hazlo con plena conciencia de que es un gusto tuyo, ¿sí? ¿Por qué? Porque igual el hecho de tomarte una copa de vino no quiere decir que por eso te vas a morir, ¿sí? Todo en exceso es malo. Lo único que tienes que entender es que tienes que hacer las paces para que esto no se vuelva una adicción. ¿Cuál es la emoción biológica oculta? Huyo de mí mismo. Tengo miedo de fracasar porque mamá me siente fuerte, siente que tengo energía masculina. No sé amarme y mucho menos expresarle. ¿Cómo vas a liberar esa emoción? Terapia de biodescodificación. Desbloqueos energéticos o constelando. Y sobre todo, descubre lo maravilloso que eres y decide amarte y disfrutar de ti mismo. Las drogas. Las drogas y los tranquilizantes están relacionadas con el sentimiento de sentirse alejado, separado o ignorado por mamá o papá. Es una manera de evadir la emoción de sentirse poco a poco o poco amado o importante para los padres. No me gusta la realidad sin el amor de mamá y huyo de ella y de este mundo que no comprendo. Eso es lo que piensa un adicto a las drogas. Conflicto de control y huida de la realidad. Huyo de este mundo a otro que puedo comprender mejor.
Y es muy común que niños con madre o padre ausente caigan en drogas o tranquilizantes, porque esas sustancias los hacen evadir su abandono, que en muchas ocasiones no es físico, porque pueden ser hijos de padres ricos o pobres, eso no importa, pero es un hecho que nunca están los padres en casa, o bien, aunque están, son padres ausentes, padres que ignoran a la persona, ¿sí? No hay una convivencia familiar fortalecida y entonces la persona encuentra en las drogas la manera de evadir ese dolor. También puede suceder que la persona tenía una hermosa vida familiar, pero por circunstancias profesionales, sentimentales o simplemente de la vida, se alejó de la familia y eso le duele. Por lo tanto, lo evade ese dolor de no estar cerca de la familia. Puede ser también el caso de esa mujer cuyo marido trabaja todo el día y no le presta la mínima atención. Y cuando él está en casa, la ignora. Ese hombre que vive para trabajar, que vive solo también, y que al llegar a casa solo encuentra silencio, es un candidato a esto. ¿Cuál es esa emoción biológica? Me siento separado de mi familia. A nadie le importa lo que yo vivo y siento. Creen que soy fuerte, pero no lo soy. Necesito amor. ¿Cómo lo liberas? En primer lugar, comprende que el proceso de la vida es dura, pero hay que disfrutarlo al máximo. Recuerda que si hay una persona que tiene una adicción y que no tiene conciencia ni fuerza de voluntad, tú puedes ayudarla con correcciones energéticas a través del método Yuen. Mañana precisamente vamos a tener un fortalecimiento para todos los que quieran entrar. Bueno, inscríbanse. Realmente una terapia de método Yuen es cara, porque es un fortalecimiento que se hace a una persona de forma individual. Pero aquí, como ya tenemos un tema en común que vamos a llevar a cabo, lo estamos haciendo accesible para que tú puedas, en primer lugar, ayudar a esa persona que necesita de tu ayuda. Porque muchas veces ellos no quieren ayuda, pero también nosotros no queremos seguir viéndolos ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Despertar la conciencia en ellos a través de correcciones energéticas con el método Yuen. Con el método Yuen no necesitamos que ellos quieran. ¿Por qué? Porque el familiar forma parte de un canal de sanación hacia esa persona. Y con el método Yuen no necesitamos ni siquiera verlo para poder hacer ese fortalecimiento en esa persona que es débil y que se siente débil y que no puede salir de ese hoyo. Bueno, a través del método lo puede hacer con correcciones energéticas. ¿Cómo se hacen las correcciones? Bueno, el miércoles les dije, vean la clase, lo hacemos a través del sistema nervioso central, que es de donde prácticamente se hacen todas las correcciones, ¿sí? La persona que consume drogas siempre dice, comprendo que evadir la lejanía de la familia no es motivo para que yo me dañe, pero prefiero hacerlo, a sentir ese dolor. Y muchas veces creen que en cualquier momento pueden volver al círculo familiar. El problema está cuando estas personas ya no pueden salir de ese círculo, ¿sí? He ahí el problema. El adicto a consumir azúcares o harinas, ¿sí? Y esto puede ocasionar obesidad. Intentar eliminar, ¿y qué es la obesidad en sí? Dentro de la biodescodificación, es intentar alimentar el propio deseo de amor. Cuantos más alimentos se consumen, más hambre se siente. Comer en un esfuerzo por superar los recuerdos desagradables o no asimilados. Desde el punto de vista
simbólico, las personas que engordan en realidad lo que hacen es protegerse de los demás o de algún tipo de situación o trauma instaurado en su cabeza. En la obesidad no se acumula masa ósea, ni muscular, ni se agranda ningún órgano, ni se llena ninguna cavidad de aires malignos, ni nada por el estilo. Lo único que se acumula bajo la capa de la piel es una cantidad de grasa. Es energía estancada, que no se va a usar y que se retiene una cantidad de líquidos que son emociones tóxicas, que el organismo no puede eliminar. Las células del cuerpo de una persona obesa obedecen una orden de acumular grasa y como sea, de no soltarla, de no quemarla. Centrándonos en la grasa, esta podría considerarse como un elemento comodín en el cuerpo, obediente como marinero a las órdenes del patrón. El inconsciente la sitúa estratégicamente con distintas intenciones en diferentes partes del cuerpo. Pero de eso les hablaré en otra clase. Porque también pueden ser adictos al chocolate. ¿Conoces personas que, híjoles, para todos un chocolatito, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque la necesidad de la bondad y el amor de mi padre no la siento, ¿sí? Tiene un gran conflicto con la ausencia, la falta de amor o la infravaloración del padre. Y todos aquellos que son adictos al azúcar es el deseo de hacer la vida más agradable para compensar la falta de alegría, de amor y de ternura de la persona. Pero aquí viene también todo lo contrario, la bulimia. Es la relación entre el alimento y las emociones. Alimento emocional. Conflicto de mamá tóxica. Quiero seguridad de mamá y lo que me da es angustia e inseguridad. Lo que me da mamá es lo que no quiero. Por eso lo vuelvo a sacar. ¿Sí? Entonces, si tú conoces a alguien que es bulímica, ese es su conflicto emocional que trae. En un diestro, tenemos un conflicto de rencor en el territorio y miedo con repugnancia. En un hombre zurdo o en una mujer zurda, el conflicto es de resistencia y de rencor en el territorio. En una mujer zurda, el conflicto de identidad de miedo con repugnancia, ¿sí? Los adictos al sexo, ¿sí? Son conflictos de abandono. Necesidad de volver a la madre o al padre, de tener su protección, incapacidad de proporcionarse placer uno mismo. No soy producto del amor, sino del placer. Y fui concebido en pecado. O también puede responder a un intento de compensar la vida sexual que mis padres quisieron tener, pero que no pudieron. El adicto al trabajo. El adicto al trabajo tiene un conflicto de abandono, una creencia de que soy lo que hago y una necesidad de reconocimiento. Mamá o papá no me reconoció. Una necesidad de llegar a acuerdos, un conflicto de carencia afectiva, una necesidad de demostrar a mis padres que sí sirvo para algo. También está la adicción al éxito, ¿eh? Y ahí hay un conflicto de abandono y de reconocimiento. Mamá me abandonó o no me reconoció, ¿sí? También están aquellos que tienen el afán por los récords. Hay una gran desvalorización de deseo y necesidad de demostrar que puedo ser el mejor en algo. Y también está la adicción a la información, que muchos jóvenes están hoy aquí. Mucha desvalorización. Y ellos piensan que sin información no soy nada. Conflicto de falta de reconocimiento. ¿Sí? También está el conflicto, la adicción de los coleccionistas. ¿Conoces a alguien que colecciona de todo? Bueno,
Aquí también hay desvalorización de sentirse incompleto. No sirvo. Me completo a través de mis colecciones. Es un conflicto con los objetivos. La ludopatía, un abandono y reconocimiento. Siempre una necesidad de ganar el amor de mamá. ¿Sí? Creencia en que el premio nos permitirá liberarnos de nuestras necesidades. Y la avaricia, un conflicto de reserva del pedazo, el bocado. ¿Sí? ¿Qué piensa? Si doy, me quedo sin. Así son los avariciosos. Entonces, miren, toda adicción surge de una negativa inconsciente a enfrentar el dolor y salir de él. Toda adicción comienza con dolor y termina con dolor. No importa qué sustancia seas adicto, o si no eres adicto a alguna sustancia, puede ser a otra cosa, al alcohol, a la comida, drogas, legales o ilegales, o una persona, usted está usando algo o a alguien para ocultar su dolor. Esto no lo digo yo, esto lo dice Eckhart Tolle. Nadie se levanta por sí mismo. Siempre se necesita la ayuda de un especialista o de personas con la formación necesaria. Es aconsejable que reconozcas valores y aceptes el hecho de que necesitas ayuda. Que hay personas que se preocupan por ti y que se sienten heridas cuando hay conflictos en la familia. El ego es lo que nos impide aceptar la ayuda, pero hay muchos recursos disponibles para ayudarnos a dejar cualquier adicción que tengamos. Lo específico es reconocer que necesito ayuda y pedirla. Que si quieres, puedes mejorarlo todo. Nadie puede ayudarte si no lo quieres. Si quieres dar vueltas, te quedarás en el mismo sitio. Acepta que vales mucho, más de lo que crees, que vales más que el oro. Es hora. Es necesario que lo tienes que hacer. Permitir que te sostengan en los brazos de tus seres queridos depende enteramente de ti. Tu familia siempre va a estar a tu lado cuando la necesites. Así siempre, siempre, siempre como una mano amiga. Por lo mismo, debes de entender que muchas veces el no pedir ayuda nos va a llevar siempre más al fondo, más al fondo, más al fondo. Pero como te vuelvo a repetir, hoy en día podemos acceder a ese tipo de información en el que prácticamente podemos ayudar a muchas personas. Y bueno, hasta acá fue mi información. Gracias, gracias, gracias a todos. ¿Tienen alguna duda? De una vez, díganme. Mañana tenemos un movimiento sistémico precisamente para incluir a los excluidos. Así es que te esperamos en el movimiento sistémico. Recuerda que a través de las constelaciones, la toma de mamá y la inclusión de los excluidos es parte para que una persona empiece a constelar la adicción que tenga. Y más tarde vamos a tener las correcciones energéticas a través del método Yuen. ¿Sale? Entonces, los esperamos mañana. No se pierdan de esta maravillosa forma de sanación que traemos para ustedes todos los días sábados. Gracias, Margarita. Okay. También quería invitarlos para a las 7 de la mañana, hora México. ¿Hora México es verdad, Margarita, o 6? Hora México. 7:30. Hora México. Ya tenemos una constelación personalizada para todos aquellos que quieran participar como voluntarios para ayudar a la que constela, como representantes, básicamente, ¿no? Que también sanan a través de esa constelación. Bueno, eso sería todo, Margarita. Vamos a